Bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo sobre Crimson Snow, un juego de terror que se desenvuelve en la temporada navideña, donde lamentablemente en esta oportunidad no se disfrutará como corresponde, debido a unos inconvenientes que el protagonista tiene con su expareja, quien tiene varios trastornos mentales de los que se detallará más adelante. En esta oportunidad conocerás la historia explicada junto con todos los finales del presente videojuego de terror. El protagonista, bajo el nombre de Mark, se encuentra en su casa en el día correspondiente para festejar la Navidad. Es un hombre que actualmente tiene una pareja llamada Joyce, quien se encontraba fuera de la ciudad. Esta mujer llama a Mark para saber de él y contarle sobre sus viajes. Dentro de esta misma llamada se revela algo importante sobre la actitud y personalidad de Mark, ya que la chica menciona que no le gusta conocer gente nueva y que ella es la única persona con quien él habla. Esto sugiere que Mark posiblemente sea una persona cohibida y ansiosa que no puede socializar, quizás estando bajo los efectos de lo denominado fobia social u otra condición similar. Mark anunciaría que ha recibido una carta, pero no le revela a su pareja que dicha carta es proveniente de su expareja, quien señala en el texto extrañar a Mark, estando dispuesta a otra oportunidad para seguir adelante juntos, donde intentaría no cometer errores esta vez. Se despide pidiendo que se junten. Una foto al lado de la mencionada carta muestra a Mark junto con Joyce, revelando el rostro de ambos. Cabe destacar que es notable el compromiso que tiene Mark con su relación actual, ya que dicha foto se encontraría también en otros lados de su casa. Joyce luego le revela a Mark que ha vuelto de su viaje para celebrar la Navidad junto con él, lo que por parte del chico lo vuelve bastante feliz. Invita al hombre para que vaya a su casa y puedan festejar lo que resta del día juntos. Mark le llevaría un regalo, tratándose de un anillo de bodas que tenía hace un mes, esperando el momento perfecto para proponerle matrimonio, lo que confirma más aún lo comprometido que está en su relación actual. Pronto saldría hacia el exterior, donde una ventisca logra nublar la mirada de Mark, siendo que para guiarse debe mirar las luces parpadeantes de la casa de Joyce para lograr llegar. Caminando completamente recto en dirección hacia la casa, finalmente se da cuenta de que está por llegar, pero la dirección de la iluminación de la ventana se ha corrido, pareciendo ser que Mark ha sido levemente movido por la ventisca. La puerta se encuentra abierta, como si Joyce la hubiera dejado así para facilitar su entrada. Tan pronto como logra entrar, la puerta tras de él se cierra sola, quedando bloqueada con llave, casi pareciendo una actividad paranormal. Pronto comenzaría a darse cuenta de que la casa está desordenada, encontrando jarros y lámparas botadas en el suelo, lo que genera inquietud en Mark, teniendo la incógnita del por qué razón estaría la casa en estas condiciones. Luego recibe una llamada de Joyce, quien le menciona que Mark se está atrasando mucho en llegar a su casa, lo que evidencia que este hombre ha entrado en otra sin percatarse de ello. Mark le dice que entró a la casa pensando que era la suya, y tan pronto como Joyce le menciona que salga de ahí, la señal se pierde y muchas de las fuentes de iluminación terminan por colapsarse. El silencio domina por completo el entorno, donde la oscuridad se apodera de muchos rincones de la casa donde antes se encontraban iluminados. Una bengala encontrada en los alrededores ayudará a Mark a guiarse por el pasillo que usó para llegar aquí. Todo está en completa oscuridad hasta que la iluminación de una televisión revela una entidad fémina parada frente al protagonista, observándolo sin aparentar de momento ejercer alguna acción que comprometa la vida de Mark. La entidad desaparece cuando el personaje se acerca, donde más adelante revela que piensa que está alucinando. Posteriormente da con la foto de una pareja de ancianos, donde Mark aclara que no recordaba que Joyce tuviera estas fotos. Conclusión sacada después de que su pareja le dijo que no es la casa de ella, por lo que esto deja en evidencia que no ha comprendido bien lo que su mujer le ha dicho. Pronto encontraría un listado de cosas para hacer el día de hoy. Mark se percata de que esta letra no es de Joyce y concluye además que alguien le estaba esperando aquí. Luego de leer el mensaje, la entidad fémina de antes hace su aparición, lo que obliga al protagonista a buscar un lugar para esconderse. La mujer que está viendo delante de sus ojos vendría siendo su expareja, quien demuestra con sus actos estar muy obsesionada con Mark, queriendo capturarlo para estar con él por la eternidad. La definición de novia tóxica encaja perfectamente con esta entidad,
siendo demostrado más adelante cuando Mark encuentra una nota escrita por ella, evidenciando tener un trastorno de personalidad paranoide, teniendo un sentimiento generalizado de desconfianza injustificada, donde sospecharía que Mark le miente al momento de salir hacia un determinado lugar sin ella, creyendo que en realidad se está juntando con alguna otra mujer para coquetear. También se concluye que puede tener limerencia, un trastorno obsesivo-compulsivo enfocado hacia el amor, donde el enamoramiento se convierte en una obsesión, asociado normalmente con la ansiedad y depresión, características que encajan perfectamente con la entidad fémina obsesionada por Mark. Pero ¿cómo es posible que ahora no parezca ser humana y ha logrado que todo el lugar parezca un entorno paranormal? La respuesta está cuando Mark se dirige hacia el sótano y se percata de una especie de ritual que esta mujer ha llevado a cabo. En este mismo sótano se da cuenta de 2 cadáveres que pertenecen a la pareja de ancianos vistos en una foto anterior, demostrando que han sido partes del ritual ejercido por la entidad, pareciendo ser que se necesitaba sacrificar una pareja de enamorados para ejecutar los efectos de su ritual, donde usaría la pareja de ancianos para sus malévolos planes. Esta mujer ha llegado tan lejos con su obsesión que vigilaba no solo a Mark, sino también a las personas con quienes tenía una relación cercana, sacando conclusiones propias de quiénes podrían estar robándose a su pareja de ese entonces. Esta entidad observaba a Mark por medio de un telescopio que se ubica en dirección a su casa, teniendo a su merced todos los actos que lleva a cabo para saber qué es lo que hace en su diario vivir. Gracias a esto, ella descubre que Mark ha comprado un anillo pensando que era para ella. Lo ha observado hasta que ha salido de su casa para dirigirse hacia la de Joyce, donde ejecutaría todo el plan en relación a los efectos del ritual. Una carta vieja revela que Mark no tiene contacto con nadie debido a que su expareja los acosaba, por lo que decidió aislarse por culpa de ella. Era consciente de que tenía una enfermedad y ella también, pero se negaba el buscar un tratamiento durante mucho tiempo, revelando que también sufre de psicosis, un trastorno mental que se caracteriza por creencias falsas que no están basadas en la realidad, presentando miedo o sospechas infundadas. Un papel de médico revela que esta entidad sufre de hipersensibilidad a la luz, lo que explica el por qué los entornos de este lugar están dominados por la oscuridad con escasa iluminación. Joy sería atacada en algunas oportunidades por la entidad, donde usarían su defensa fuegos artificiales para deshacerse de ella, aprovechando que estas cosas generan demasiada luz. Pronto, Mark encontraría una caja llena de fuegos artificiales que vendría siendo recolectado por la entidad para seguir con las cosas de la lista. Y en otra oportunidad logra dar con unos diseños propios para un árbol de Navidad, los cuales en una oportunidad se revela que la entidad se lo ha robado a Joyce, en una de las tantas ocasiones que va a visitarla a su casa. Luego, en un acto siguiente, esta misma entidad le roba el anillo a Mark, quedando de esta forma la lista completa para ella. Joyce logra llamar a la policía, y cuando llegan, lamentablemente no pueden deshacerse de la entidad fémina, terminando con la vida de las autoridades. Mark logra recoger una pistola del cadáver de un policía, permitiendo abrir una puerta donde se encontraba el anillo de bodas, que luego usaría como señuelo para atraer a la entidad a una trampa llena de fuegos artificiales. Su plan funciona y logra matar a la entidad para poner fin a toda la pesadilla que tuvo que vivir en plena Navidad. Hay 4 finales distintos a partir de aquí, donde para obtener uno en concreto dependerá de las decisiones tomadas al momento de que Joyce le realice preguntas a Mark. Un final se obtiene cuando no se da las instrucciones correctas a Joyce para que pueda sobrevivir ante los ataques de la entidad fémina, siendo agredida con una hemorragia grave que finalmente la llevaría a su muerte. I'm not feeling well. The blood isn't stopping. Looks like I won't make it. I'll set off fireworks. You need to go to them.
Un segundo final revela que Joyce vive, pero lamentablemente rompe la relación con Mark, debido a que las decisiones tomadas se basaban más en mentiras que en verdades durante todo el transcurso de esta sobrevivencia. The doors are open. We're finally free. I'll light the fireworks for you to find me. Mark, tonight, I want to forget it. I want to forget everything that happened about it. Mark, I think we should break up. Un tercer final revela que Joyce vive, pero sin decirle nada sobre el anillo de bodas. The doors are open, Mark. The doors are open. You did it. My God, Mark. I love you so much. Come to my house. You won't get lost this time. I guarantee it. Mark. Let's go home. Un cuarto final revela que Joyce vive, se le dice toda la verdad y Mark le cuenta sobre el anillo de bodas. Mark, about that ring. My answer is yes. Esto es todo con respecto a Crimson Snow, donde al parecer aprendimos varias cosas con respecto a trastornos mentales y sociales. ¿Qué opinas tú? ¿Tienes algo que desees mencionar después de todo lo anterior visto? Bienvenido seas para comentar si lo deseas. Recuerda no forjar una relación amorosa con alguien cuya definición de pareja tóxica encaje perfectamente con dicha persona. De lo contrario, ya sabes qué hacer. Los fuegos artificiales no son tan caros después de todo. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense y que tengan un excelente día.